bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos abordando en este bloque de la familia en el futuro, ¿no? Y el futuro de la familia, distintos capítulos, distintos aspectos de este interesantísimo tema sobre la vocación en el matrimonio, cuál es la misión de la paternidad y la maternidad, etcétera, ¿no? Y lo hemos estado haciendo estas últimas semanas con María José Larraz. Bienvenida. Muchas gracias, Albert. María José, lo hemos comentado en otros capítulos, está casada con Juanjo, llevan bastantes años, ¿verdad? Me dijiste, sí, 32. 32 años de matrimonio, de feliz matrimonio, y tienen 7 hijos, ¿no? Exactamente. Y también tenéis personas mayores en distintas etapas de tu matrimonio, sí. y de tu función como madre, y nos va muy bien porque en este capítulo, ¿no? Nos interesa ver precisamente cuál es el papel de los mayores, ¿no? De nuestros padres en la familia, ¿verdad? Y seguramente, en el momento en que tú iniciaste, sobre todo, ya no digo tanto el matrimonio, pero sí la maternidad, ¿no? Como dijimos en otro capítulo, no nos dan un manual de padres, ¿no? Y supongo que tu madre, tu suegra, tus suegros te ayudaron, ¿no? Y eso también me gustaría que nos explicases para los matrimonios jóvenes, cómo incorporar ese papel en el proyecto de familia, ¿verdad? Yo creo que hay como dos perspectivas. Una es la de los esposos y padres, ¿no? Que se encuentran con una andadura de una vida diferente, que van cubriendo etapas y con retos nuevos. Y claro, la referencia, digamos, como inmediata, yo como hija, pues era mi madre, ¿no? El preguntar, no sabes por qué el bebé llora, no sabes qué le pasa, no sabes cómo darle de comer, cómo introducir. Entonces, siempre como esa experiencia cercana de una persona de tu entorno, tu madre en quien confías. En mi caso también mucho mi suegra, porque con mi suegra tuve una relación muy cercana y me apoyé muchísimo como en esa primera etapa, ¿no? También, porque por cuestiones de salud, pues mi madre estaba más delicada. Entonces, para mí fue una ayuda inestimable. También tiene su pro y su contra, porque claro, es también un reto el ser consciente por ambas partes de los distintos papeles que hay que jugar. Claro, una cosa son los padres, otra cosa son los abuelos. Entonces, hoy en día también existe como esa tentación de que por la vida que llevamos, ¿no? Como ese ritmo tan acelerado, sobre todo en el entorno urbano, esos trabajos que muchas veces no ayudan a la familia, sino todo lo contrario, pues al final se tiende a caer, ¿no? En el uso de los abuelos para sustituir a los padres, ¿no? Que no pueden realizar esa tarea de educar y cuidar a sus hijos como les gustaría, ¿no? Los abuelos canguro, ¿no? Exactamente. Que algunos los llaman, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una tentación, entonces como que hay que ubicar en el sentido de que la experiencia de los abuelos es tremendamente valiosa, en el sentido de que su experiencia, su distinto ritmo, yo creo que el ritmo de los abuelos que están como más fuera del tiempo, de ese estrés de prisa, da un plus a los nietos que los padres no pueden, pero también ser conscientes de que la labor de la educación pues está en los padres, no en los abuelos. Vamos hacia un tópico que circula por ahí, ¿no? Los padres están para educar y los abuelos para malcriar. ¿Tú crees en esa frase así tan contundente? Yo creo que los abuelos suelen tender a ello en el sentido de que es el pensamiento de decir yo ya eduqué a mis hijos, ¿no? Y a mis nietos que los eduquen los padres. Pero yo creo que más que ser un tópico de la relación familiar, depende mucho también del temperamento de cada uno y del concepto que se tenga de educar. Mis padres eran uno de Castilla, segoviano, otra vasca, entonces ellos hasta de abuelos educaban, o sea, quiero decir, era su tendencia natural, ¿no? En cambio, mis suegros eran de Andalucía y tenían un concepto de la vida pues, y del entorno familiar muy ligado pues, a la fiesta, a la convivencia. O sea, puede ser un tópico, pero en su caso era real, ¿no? Entonces ellos sí que tendían más a mimar a sus nietos. O sea, era como su manera
de entender esa relación, pero el tema no está tanto en ellos cuanto en los padres. Los padres son los que tienen que jugar ahí a calibrar, digamos, lo de cada uno, ¿no? Y a establecer lo que son las pautas de educación, apoyándose en la experiencia de sus padres y de sus suegros, ¿no? Los padres de cada uno, pero ellos son los que tienen que establecer, y eso es lo más delicado. Porque uno sin experiencia, pero ir viendo paso a paso, o sea, cómo tienes que educar a tus hijos, apoyándote, pero sin que te sustituyan, ¿no? Y sin abusar de tus padres, ¿no? Ese es el key. Ese equilibrio tan bonito, ¿no? Primero porque normalmente cuando nos casamos pues provenimos de dos modelos familiares, tú lo has dicho, ¿no? Incluso por geografía o por forma de ser, por cultura, ¿no? sí. Entonces, me imagino que al principio, sin hijos incluso, ese matrimonio que trae como mochila, ¿no? Pues esos valores, esas formas de tal, la no interferencia pues de padres y suegros, ¿no? O un equilibrio se realiza y de alguna manera se estructura en ese primer momento, ¿no? Se dejan las cosas un poco claras, ¿verdad, María José? ¿No? Sí, en nuestro caso eso fue muy importante. Es importante, ¿verdad? Porque es verdad que, como tú dices, que nuestros modelos, nuestras familias de origen eran tremendamente distintas, entonces nos tuvimos que sentar a ver cómo lo queríamos hacer, o sea, cuál era nuestro proyecto, y hay una frase que digo muchas veces, la educación, hay que resumirla en 3, 4 valores que sean para ti y 4 pilares que sean lo fundamental, y eso es ir a muerte. Lo demás ya que sea como efectos colaterales, ¿no? Y entonces eso hay que definirlo y lucharlo. Y luego un apunte que me parece importante y muy práctico es que siempre la relación con cada familia la tiene que hacer el hijo. Quiero decir, yo tenía una relación con mi suegra muy cercana, pero no dejaba de ser yo la nuera y ella la suegra. Entonces, cuando había que aclarar cosas, era mi marido, era Juanjo el que hablaba con su madre, porque siempre lo que él le fuera a decir fuera más difícil de entender o de expresar o no, se lo decía a su hijo, y eso tenía ahí, digamos, está claro. Banda ancha para poder decir lo que quisiera. En la discusión, ¿no? Claro, Después, entre madre e hijo y tal, pues bueno, esas discusiones... No pasa nada, no pasa nada. Discutes, beso y aquí está. paz y después gloria. Pero en cambio eso sí que es verdad que hay que hacerlo, hay que tener mucho cuidado en eso, porque la relación no es igual y la confianza y la sangre no es la misma. Entonces eso... Cada uno tiene que ser capaz de tener esa relación muy clara con sus propios padres para establecer, digamos, cuál es el proyecto de familia suyo, ¿no? Y de su esposa o su esposo. Y vamos a suponer, pues bueno, un matrimonio que está como así, como un poco más tibio en la fe, ¿no? Y bueno, incluso a lo mejor alguno de los dos, pues no es que sea hostil, pero no practica, ¿no? El papel también es otro tópico, pero yo creo que también es muy real, ¿no? El papel de los abuelos, ¿no? A veces de la abuela, en esos niños pequeños de ese matrimonio que a lo mejor pues, han descuidado un poco pues, las normas de piedad. Se han enfriado. Se han enfriado, ¿no? Y en cambio, ¿tú crees que para ese tipo de matrimonio, familia, el papel de los abuelos, de la abuela, ¿no? en volver a transmitir los valores católicos, cristianos, las oraciones? Sí, yo creo que ahí, hemos vivido, en mi generación ya un poco, pero en la siguiente es un ejemplo el que tú has traído que es muy generalizado, o sea, se da en muchos casos así, y los abuelos pueden ser los que introducen a los nietos en la vida de la fe, hasta el punto de que muchas veces es esa labor de los abuelos la que posibilita los sacramentos en los nietos, ¿no? Pero, aun siendo así, siendo introductores, yo creo que también hay que como animar a que quizá empiezan esos abuelos para los padres que son fríos, pero yo he visto también cómo a raíz de esa catequesis de sacramentos en los hijos, los padres tienen una ocasión de oro para volver a acercarse a la Iglesia. De hecho, es lo que percibimos en la pastoral familiar en la que colaboramos Juanjo y yo, que él lleva el tema, digamos, de las catequesis de padres para que llevan a sus hijos a bautizar. Es sorprendente ver cómo lo que uno no ha hecho para sí mismo, sin embargo, lo ve como una necesidad para su hijo. Y aunque sea por ese hijo,
pegan ese, digamos, acelerón de volver a la iglesia, de acercarse otra vez, de que sea una catequesis de iniciación realmente para los padres también, ¿no? Y bueno, me has hecho pensar, normalmente, como te has dicho, ¿no?, para bautizar a los hijos, para la primera comunión, pero me gustaría que desarrollas esta idea en la confirmación, porque parece que, claro, muchos padres así como fríos, ¿no?, a lo mejor en la parroquia o en el colegio de sus hijos, dicen, bueno, ahora toca la etapa de confirmación, y en esa idea de desconocimiento muchas veces, a lo mejor ni la han recibido, ¿no?, y la ven como... Bueno, como algo prescindible. Sí, ¿no?, porque ya digo, la primera comunión, aunque sea como acto social, pues todavía en este país, pero me gustaría esto, ¿no?, también el papel de los abuelos y bueno, la importancia de la confirmación, ¿no? Claro. A ver, hay una cosa que es clave, y es que, iba a decir, no hay niño que te diga que no quiere hacer la primera comunión. O sea, tú a un niño, primero porque tienen, digamos, esa apertura a Dios y a lo espiritual de una forma casi innata, o sea, no distinguen entre, no son tan racionales como nosotros, los adultos, ¿no? Entonces para ellos es todo natural, o sea, si tanto la naturaleza que ven con los ojos como la relación con Dios, ¿no?, si tú les vas abriendo y ayudando en ese camino. Yo recuerdo a mi hijo pequeño que pues gestos como enseñarle a Jesús delante del sagrario el dibujo que había hecho en clase, ¿no? Porque es que si Jesús está ahí, pues yo se lo enseño. Claro, entonces tienen como esa connaturalidad con lo espiritual, ¿no? Pero es verdad que cuando llega esa otra fase en la que ya entran en una preadolescencia, en una adolescencia, pues ya ahí empiezan a cuestionarse muchas cosas, también por lo que decíamos en otro programa, ¿no?, porque se empieza a desplazar, digamos, esa omnipresencia de los padres como los que lo saben todo, y empieza a entrar otros factores como son amistades, el entorno social, etcétera, que hace que lleguen otras influencias, otras ideas, otros estilos de vida, ¿no?, a esos adolescentes. Entonces es fundamental para mantenerse y crecer en la vida de fe la confirmación, porque da respuesta a esas inquietudes y a hacer propio lo que te ha llegado de forma natural y espontánea en tu entorno hasta ese momento, ¿no? Entonces yo sí que animo, porque luego, o sea, todo es un esfuerzo, o sea, no nos vamos a engañar, o sea, seguir con catequesis, muchas veces ves a los padres cuando termina el tercer año de catequesis ya como diciendo, por Dios, ya hemos terminado 3 años, ¿no? Ya el niño va a hacer la primera comunión y es como que ya, bueno, fin. Y cuesta, cada paso cuesta, ¿no? Y también cuestan que tus hijos te interroguen sobre tu coherencia, ¿no?, y te contrasten lo que escuchan y por qué tú vives así, por qué me llevas a catequesis y luego, ¿no?, y te exigen una coherencia. Todo eso cuesta, pero yo también he visto cómo el que desaprovecha, digamos, esa inquietud y esa inercia positiva de una catequesis y de una inquietud en los adolescentes se puede encontrar después con un hijo ya joven, claro, que ha tomado una deriva de la cual te arrepientes, ¿no?, porque no has sabido, digamos, poner todo lo que estaba a tu alcance, ¿no? Entonces yo, la verdad es que creo que en esto hay que dejarse la piel, porque es una inversión para todos. Sí, por eso creo que es importante incidir, ¿no?, en el tema del sacramento de la confirmación, porque, bueno, en algunos entornos de ese cristianismo cultural, bueno, se ve como algo prescindible, ¿no? Sí, y en cambio has hecho el tic de ¿verdad?, la primera comunión y ya está. Ya que decidan ellos, ¿no?, claro, después, y en cambio a las edades que se suele hacer la confirmación, que es esa preadolescencia, es muy importante el impulso de los padres y la implicación y la oportunidad, como tú decías, para que esos padres también, pues bueno, a lo mejor se confirmen o crezcan en la fe, ¿no? Yo creo que hay que tener como una regla de oro, que es todo lo que pueda hacer, hágase. Hágase. Porque es que realmente luego va a haber un momento en que vas a poder hacer exteriormente o influir o decidir ya poco o nada. Entonces, todo lo que inviertas en ese camino
bendito sea Dios, porque luego recogerás. Otro aspecto, María José, que creo que compartimos, ¿no?, por experiencia personal y vital, ¿no? Bueno, puede haber un momento, nosotros en nuestra familia, pues después justo del confinamiento de la pandemia, ¿no? Mi padre vivía solo, está bien, tiene su edad ya, que quedó viudo hace 4 años, bueno, y decidimos pues vivir juntos, ¿no? Y por tanto incorporar al abuelo a las dinámicas familiares, ¿no? Y adaptar pues, los distintos ritmos de vida, las distintas situaciones, ¿no? Gracias a Dios, en nuestro caso, pues ha sido una maravilla, y creo que también valdría la pena explicar la experiencia pues, de tener un abuelo o una abuela en casa, no tanto de visita, no de canguro, sino en la convivencia, cómo se transmite no solo ya la fe entre abuelo y nietos, ¿no?, o abuela, sino la resolución de ciertos conflictos, sobre todo, ¿no?, en la adolescencia, que a lo mejor pues, ahí hay como una paciencia, no sé, ahí, sí. ¿Qué opinas, María José? A ver, yo creo que lo que vivimos actualmente, o sea, puede resultar extraño lo que tú has comentado, de decir, decidimos que mi padre, bien salud, estando bien, viniera momento, a casa. ¿No? Claro. O sea, eso en principio socialmente hoy choca. ¿Por qué? Porque se entiende que no es un valor a sumar, sino que se ve a las personas mayores como una carga. Entonces, sin embargo, digamos, eso es fruto del cariño. Yo no me encontraba en una situación así como la tuya, pero sí que tenía la inquietud cuando murió mi padre de atender a mi madre, porque además en nuestro caso, digamos, mi padre fue una muerte repentina y era el fuerte de los dos, y mi madre era la persona de salud delicada y curiosamente pues fue la que se quedó viuda, ¿no? Entonces hubo una primera etapa en la que yo lo que sí que tenía era como esa inquietud por cuidar emocionalmente de ella, porque no estuviera sola, por ir viendo cómo se iba adaptando, y finalmente, o sea, fue un poco la conclusión lógica el decir, me estoy volviendo loca entre mi casa, mis hijos, mi madre, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y por supuesto es una cosa hablar en el matrimonio, lo hablamos claro, mi marido y yo. Tema de dos. Sí, lo hablamos mi marido y yo y vimos que era lo lógico y lo natural, y mi madre vino a vivir con nosotros, ¿no? Que la pobre fue para ella un poco un shock, porque cuando ella vino a vivir, pues ya teníamos 5 hijos, ¿no? Entonces, por eso, claro, no llegó a una vida tranquila y apacible, pasó de la soledad a la sobreabundancia, ¿no? Entonces, quiero decir, eso también es enriquecedor en el sentido de que tanto a ella como a nosotros nos hizo salir de nuestra zona de confort. Ella también tuvo que romper, digamos, como esa paz exterior, ese silencio, y acoger, o sea, ceder para sumarse pues, a la dinámica familiar, ¿no? Y nosotros también como rebajar un poquito el ritmo, porque claro, está la abuela en casa y entonces esto no puede ser una jauría, hay que acompañarla, pero no todos a la vez, no os podéis tirar todos encima. Entonces es como esa convivencia que está basado además en un cariño y en una ternura, pues cómo va haciendo a cada uno, dándole ocasión de crecer, ¿no? Y de salir de esa zona de confort para darse al otro, ¿no? Entonces a mí eso me parece una riqueza de punto de partida. Sí, es muy importante. Sí. Además, en mi caso, mi padre me hace gracia porque, igual que tú dijiste que en la primera etapa tuya de madre empezaste a leer libros, ¿no? De cómo ser madre, tal, a los 2 meses, a los 5, mi padre empezó a decir, bueno, ¿cuál es el papel de los abuelos, ¿no? Ah, claro. Y empezó a leer algún libro. ¿No? Hay algunos muy buenos, ¿no? Leopoldo Abadía, hago un poco de publicidad, ¿no? Sí. Como abuelo también de familia numerosa, también dice, hay que formarse como abuelos en el sentido, no tanto incluso de estar conviviendo en la propia casa familiar, sino lo que decíamos, hasta dónde educo, hasta dónde malcrio. Los regalos, ¿no? Si esa familia, el modelo es no tecnológico a ultranza y vienen los abuelos ahí cargados en reyes, los reyes llegan ahí, ¿no?
pues... Sí, la sobreabundancia de las cartas a los Reyes Magos. O sea, el estudiar y formarse también los mayores, ¿no? En ser abuelos. O sea, yo también aquí, supongo que nos escucharán muchas personas mayores, ¿no? Y el ejemplo que estás comentando tú de cómo se tuvo que adaptar, ¿verdad? Tu madre, claro. Pues también es un esfuerzo que a veces lo obviamos, ¿no? Decir, no, es que los que nos adaptamos somos la familia, no. Ellos tienen que hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo si han vivido una etapa de viudedad, sí, o de más soledad. Y más soledad y tal, ¿no? Claro, sí, perdona. Yo quería antes, no sé si hay ocasión, porque me parece un tema importante, el tema de la enfermedad de los mayores. Claro, ahí vaya, en el tiempo que nos queda, que todavía tenemos un poquito, ¿no? Bueno, hemos comentado que una cosa es convivir ya con el abuelo o abuela todavía mayor, pero con unas ciertas facultades, donde esa transmisión, como decíamos antes, incluso pues de experiencia vital, ¿no? De las conversaciones, ¿no? Yo recuerdo que ahora mi padre, por ejemplo, pues nos repite muchas historias de su juventud, cosa que a mí no me había explicado nunca, ¿no? También hay que tener un poco de paciencia, porque es aquello el tópico, ¿no? Bueno, esto ya creo, papá, que ya lo has explicado alguna vez, ¿no? Cuando viene la dependencia ya, cuando viene de verdad, pues una demencia, un Alzheimer, una dificultad física, ¿no? Tanto en la convivencia si está en casa, como, y ahí pues si quieres lo dejamos para la segunda parte, ¿no? Cuando pues hay una necesidad de que esa persona esté en otro entorno, en una residencia y tal, ¿cómo llevamos ese punto? Es un reto muy grande, porque vivimos en una sociedad en la que la eficiencia es el valor fundamental, ¿no? O sea, el esfuerzo tiene un sentido si se va a recoger una productividad, pero si no, ese esfuerzo, ¿qué sentido tiene si yo no voy a recibir ningún beneficio, ¿no? Siempre hay un interés detrás de cada acción que se hace, ¿no? Entonces, estas circunstancias de una enfermedad, una dependencia en una persona mayor que es una carga para la familia en el sentido material, pone a prueba realmente cuál es nuestra filosofía de vida, hasta qué punto nuestra fe llega hasta las últimas consecuencias o no. Coherente lo que hemos dicho y yo educado, ya con el caso real. Ahora cuando toca. No voy a obtener ningún beneficio de esta persona, cuando solamente me requiere salir de mi generosidad, sin poderme devolver nada muchas veces, ni tan siquiera una palabra de agradecimiento. Estábamos poniendo el caso del Alzheimer, que no hay ni un reconocimiento. Claro, entonces eso realmente te prueba hasta las últimas consecuencias de dónde has quedado, ¿no? En mi caso, mi madre, que vino a vivir con nosotros estando relativamente bien, sufrió la pobre una serie de años pues primero se rompió una cadera, luego otra, luego algo de demencia en esa última fase. Entonces fue, digamos, un calvario para ella, y también fue para nosotros un esfuerzo, ¿no?, a realizar para toda la familia. Mis hijos entonces eran bastante pequeños, con lo cual no tuvieron, porque ese deterioro se produjo en 5 años, con lo cual fue relativamente rápido, no tuvieron mucha conciencia de lo que pasaba, ¿no?, a nivel personal, de lo que cada uno podía hacer. No podían ayudar todavía, no estaban... Sin embargo, con mi suegra, que fue un Alzheimer durante muchos años y que estuvo viviendo con nosotros 4 de esos años, ahí sí mis hijos ya estaban, o sea, el más pequeño tenía 9 años, y entonces había un abanico de edades para poder ser conscientes de lo que estaba pasando. Aprendieron a cuidar. Pues mira, tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande, porque su abuela había estado siempre muy presente en casa y había sido la que había ayudado en su crianza, ¿no? Conmigo había sido una labor codo con codo, ¿no?, a lo largo de los años. Entonces, para ellos fue un impacto muy grande ver el deterioro de esa mujer fuerte, esa abuela joven que estaba siempre disponible para ayudar, ir viendo
cómo de aquella persona se iba perdiendo, digamos, todo lo que le había caracterizado, ¿no? Entonces, emocionalmente fue muy duro, efectivamente fue muy duro para ellos. Para mi marido ya no te quiero ni contar, claro, sí, y también para mí. Yo recuerdo que al principio, en esa primera fase, yo en mi oración y interiormente, como le decía al Señor, yo tengo tanto que agradecerle a Encarnita, que así se llamaba mi suegra, que ahora lo que haga falta, ¿no? Esa era como mi motivación. Pero claro, aquello, yo sinceramente lo confieso, aquello después de unos meses ya esa motivación ya no me valía, ¿no? Y recuerdo una conversación con uno de mis hijos mientras me ayudaba a asearla, porque claro, ya en una fase de dependencia ya una persona solo no puede, ¿no? Entonces mis hijos por turno pues iban ayudando. Y que le costaba muchísimo, porque también las sensibilidades de cada uno son distintas, hay quien tiene como más facilidad, ¿no? Para ese cuidado físico, para esa cercanía, más entereza, ¿no? Y hay quien le cuesta muchísimo, ¿no? Entonces este hijo en un momento dado, así de desesperación, me dice: mamá, yo esto no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y le dije: yo tampoco. Digo, me salió, yo creo que fue una inspiración más para mí que para él, la respuesta, pero fue lo que me vino a la mente. Digo, lo hago por amor a tu padre y por amor de Dios. O sea, es que si no... O sea, al final, lo que quiero decir con esto es que esas situaciones un poco límites, en las que pues, te sitúa al final la providencia de Dios, porque es un camino de crecimiento y de santidad y es una vocación, y esto forma parte de la vocación, aunque no nos guste muchas veces, ¿no? Pues al final ese es el último motor, ¿no? Realmente el amor de Dios, porque todo lo demás se te queda corto, ¿no? Para salir de ti. Y fue una fase tremendamente, quiero decir, dura externamente, porque además tú cuando cuidas a un niño, todo el esfuerzo que haces lo ves recompensado, porque ese niño crece, aprende, se hace autónomo. Es agotador, pero no importa, porque hay una progresión, ¿no? Y una satisfacción. Es un deterioro. Y aquí era todo lo contrario, o sea, por más que te dejaras la vida, ella empeoraba. Entonces, eso es algo, es como un amor incondicional, o sea, tienes que aprender a amar de forma incondicional, que al final solamente Dios te da como es esa fuente, para poder asumir que ese esfuerzo no sirve para nada. O sea, solamente cuida a la persona, pero no tiene ningún... Vale la pena experimentarlo. A lo mejor hay personas o familias que no lo pueden hacer en casa, lo tienen que hacer pues, a través sí, de cada una uno tendrá que discernir de qué forma, en qué momento, con qué posibilidades. Pero qué bien, ¿verdad, María José? Te queda ese recuerdo de haber cuidado y de haber compartido en familia, ¿verdad? Sí. Pues el cuidado de los mayores que tanto nos han dado a nosotros, a nuestra etapa de matrimonio y paternidad-maternidad, y que al final de sus vidas, pues bueno, hay que retornarles, ¿no? Nos quedamos aquí, nos hemos quedado cortos, porque hablando también de los mayores podríamos hacer todo mucho un más, programa, pero te emplazo a la semana que viene para continuar nuestra conversación. Muy bien, muchísimas gracias.